días, bienvenidos a la clase del día de hoy. Nos disponemos todos a escuchar nuestra clase de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar, les voy a leer un relato, ¿sí? Que dice así. Hubo una vez un villano tan malvado llamado Milísforo, que ideó un plan para acabar con todas las cosas importantes del mundo. Ayudado por sus grandes máquinas e inventos, consiguió arruinar a todos, pues inventó una poción que quitaba las ganas de trabajar. También hizo que la gente no quisiera estar junta, pues a todos infectó con un gas tan maloliente que cualquiera prefería quedarse en casa antes que encontrarse con alguien. Cuando el mundo entero estuvo completamente patas arriba, comprobó que solo le quedaba una cosa por destruir para dominarlo completamente: las familias. Y es que a pesar de todos sus inventos malvados, de sus gases y pociones, las familias seguían estando juntas. Y lo más que le fastidiaba era que todas resistían sin importar cuántas personas había en cada una, dónde vivían o a qué se dedicaban. Lo intentó haciendo las casas más pequeñas, pero las familias apretaban en menos espacio. También destruyó la comida, pero igualmente las familias compartían lo poco que tenían. Y así continuó con sus maldades contra lo último que se resistía en la tierra, pero nada le dio resultado. Hasta que finalmente descubrió cuál era la fuerza de todas las familias. Todos se querían y no había forma de cambiar eso. Y aunque trató de inventar algo para destruir el amor, Milísforo no lo consiguió. Entonces, triste y contrariado por no haber podido dominar el mundo, se rindió y dejó que todo volviera a la normalidad. Milísforo terminó tan deprimido que solo se le ocurrió ir a llorar a casa de sus padres para contarles lo ocurrido. A pesar de todas las maldades que había hecho, corrieron a abrazarle, le perdonaron y le animaron a ser más bueno. Y es que hasta en la propia familia del malo más malo, todos se quieren y perdonan todo. Las familias son fuertes y permanecen unidas. Un miembro fortalece a otro y así, juntos, nada puede vencerlos. ¿De qué trató la historia? De un hombre malvado, ¿verdad? Que le parecía que todo tenía que destruirlo, porque él se atribuía esa decisión. ¿Por qué Milísforo quería destruir al mundo? Pues porque él era malo. Él tenía maldad en él, había maldad dentro de él. ¿A quiénes no podían destruir? A las familias. ¿Por qué? Porque las familias estaban unidas en el amor. ¿A quién recurrió Milísforo cuando se vio vencido? A sus padres. Porque como nos dice la historia, hasta en la familia del malo o del malvado más malvado existe el amor. Y el amor todo lo puede. Las familias son importantes. Y aquí vemos que sí, que las familias son muy importantes. Las familias cuando están bien cimentadas, bien fundamentadas, son indestructibles. Bueno, vamos a continuar. Nos dice aquí, iluminamos la vida. La iglesia, cuerpo de Cristo. Vamos a ver cuál es la iglesia.
Cuando nos dicen que vayamos a misa o que escuchamos que tocan las campanas, todos decimos vamos a la iglesia. Nos imaginamos luego un templo que está construido con cemento, piedras, arena. Pero este templo no es la iglesia, es casa de oración, donde venimos a estar en unión con Cristo, donde venimos a orar, donde venimos a suplicar o a dar gracias, porque siempre debemos de ser agradecidos. Este es el templo, casa de oración a nuestro Señor. Pero entonces nuestro tema dice que todos somos iglesia. Bueno, pues vamos a ver por qué todos somos iglesia. Si conocemos a una iglesia que no habla, que no siente, ¿verdad? Bueno, la iglesia, cuerpo de Cristo. Pueden seguir esta lectura en su libro. Dice, a veces pensamos que la iglesia es solo la construcción hecha con tabiques, donde las personas vamos a rezar. Pero eso no es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios reunido. Vamos a leer de la primera carta a los Corintios. Dice, Dios mismo distribuyó el cuerpo dando mayor honor a lo que era menos noble, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro recibe honores, todos los miembros comparten su alegría. Ahora bien, ustedes forman el cuerpo de Cristo y a cada uno es miembro de ese cuerpo. Y Dios ha asignado a cada uno un lugar en la iglesia. ¿Quiénes forman entonces el cuerpo de Cristo? Desde el día de nuestro bautismo, todos formamos la iglesia viva de Dios. Formamos el nuevo pueblo de Dios. Aquí están nuestras raíces cristianas. Desde ella hemos recibido un gran regalo, que es conocer a Jesús. Un cuerpo con muchos miembros. La iglesia es un cuerpo formado por muchos miembros que constituyen una unidad. Todos son importantes y necesarios. Tienen la misma dignidad, cada uno, y una función determinada. Estamos llamados al servicio de los demás. Todos somos responsables de la marcha de esta iglesia, que es la iglesia de Jesús. El bien o el mal que hacemos cada uno repercute en todo el conjunto, porque la iglesia de Jesús no está separada. Una misma vida circula entre nosotros, la misma vida de Dios. Entonces, desde el momento en que fuimos bautizados, todos estamos llamados a formar la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo. Y todos estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. En la iglesia cada uno juega un papel y tiene responsabilidades. Es importante reflexionar sobre las funciones y tareas que corresponden a cada uno. Entonces, ¿quién formó la iglesia de Jesús? Jesús mismo. Jesús formó esta iglesia en el apóstol San Pedro. Después, él la deja a los apóstoles, y los apóstoles van enseñando a los otros sacerdotes hasta estos tiempos. ¿Para qué? Para que la iglesia de Jesús continúe viva. Bueno,
Vamos a ver. Después de que muere Jesús y San Pedro, que fue el primer papa en la Iglesia de Jesús, queda otra persona muy importante. Quedaron los papas, muchos que ya pasaron y ya hasta nuestros tiempos que están. El Papa Francisco. Algunos ya lo conocen, otros no lo conocen o no lo conocemos, pero sí sabemos que él está y que es el que continúa la Iglesia de Jesús. Esta iglesia primero fue formada en los apóstoles, personajes muy importantes en la Iglesia de Cristo. El Papa guía en nombre de Cristo a toda la Iglesia. Es considerado el sucesor de San Pedro y cabeza del colegio apostólico. Además, debe procurar la unión y la unidad entre los miembros de la Iglesia. O sea que él es el responsable de la unión de la Iglesia de Cristo. Después de él vienen otros personajes muy importantes en la Iglesia de Cristo, que son los obispos. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Están al frente de la diócesis como sus pastores. También son maestros de fe. Son los creadores de la unidad. Pueden ordenar a los presbíteros y procuran que el trabajo en su diócesis sea organizado y en comunión. Después vienen los presbíteros y sacerdotes. Los presbíteros o sacerdotes son colaboradores de los obispos. En su nombre animan a las distintas comunidades cristianas. Además, sirven a la palabra de Dios, anuncian el Evangelio y educan en la fe. Por lo regular, son ellos quienes presiden la Eucaristía y la administración de los sacramentos. ¿Quiénes son los que bautizan? Los sacerdotes. ¿Quiénes dan la comunión? Los sacerdotes. Son personas muy importantes en nuestra vida de fe, porque ellos son los que nos guían. Los laicos están llamados a vivir a la santidad, desde las realidades que les corresponden, ya sea en la familia o profesión, etc. Así serán testigos del Evangelio en medio de la sociedad para construir estructuras sociales más justas, cimentadas en el amor. Son corresponsables en la comunidad y colaboran en sus actividades, ya sea catequesis, liturgia, caridad o promoción social. Por eso se les llama laicos comprometidos, porque son las personas que están al pendiente de las necesidades del pueblo de Dios.
En la iglesia de Dios, todos son importantes. Por muy sencillo que sea su trabajo, todos son muy importantes, porque el sacerdote no podría hacerlo todo. Por eso es necesario que seamos laicos comprometidos. Así como nos dice que todos tenemos o debemos de tener la misma dignidad, porque tan importante es el sacerdote, el papa, los obispos y toda la gente que ayuda a la iglesia. En la iglesia hay distintas funciones, pero no distintas categorías. Todos los miembros de la iglesia somos iguales en dignidad y estamos llamados a llevar adelante la misión de la iglesia en el mundo. Cada uno aporta sus dones y cualidades para el bien de la comunidad. Pastores y laicos debemos de trabajar unidos y apoyarnos mutuamente. En unión debemos de estar siempre, así sea la persona que hace la limpieza, los monaguillos, los lectores, todas las personas que participan en la iglesia son muy importantes. Bueno, vivir para evangelizar. Evangelizar es hacer presente en el mundo la salvación que Dios realizó por Jesucristo. Es la razón de ser de la iglesia, y para realizar esta misión, la iglesia tiene muchas tareas. Tareas como cuáles, como anunciar la palabra de Dios. ¿Quién anuncia la palabra de Dios? Pues todos, ¿verdad? Los sacerdotes, los obispos, el papa. Desde un principio, los primeros fueron los apóstoles. Es una palabra que ilumina. Anunciar la palabra así da esperanza a los desalentados y anima a los decaídos. Es una palabra que ilumina la historia y da sentido a la vida. Si nosotros no somos animados en la fe gracias a los sacerdotes, nuestra vida no tendría sentido. No le encontraríamos sentido, ¿verdad? Andaríamos como animalitos descarriados. Número 2, dice, educar y despertar la fe en los que no creen o viven alejados de Dios. Esta es una tarea de los sacerdotes y de las personas que les ayudan, porque a veces es muy difícil despertar la fe en alguien que nunca ha conocido o escuchado de la palabra de Dios. Qué difícil es esto, y aún anunciando la palabra de Dios, a veces nos da tristeza ver que muchachos que vinieron a escuchar la palabra de Dios andan por mal camino, que se dedican a tomar otros vicios en lugar de ser personas de verdad, hijos de Dios. Número 3, orar y alabar a Dios por su bondad y su amor para con todos. Esa es la misión de la iglesia, enseñarnos a orar, alabar a Dios que nos da todo. A cambio de nada, Él nos da todo su amor para todos, seamos buenos o seamos malos. Número 4, celebrar la Eucaristía para hacer presente el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, que es la salvación y alimento para el hombre. Celebrar la Eucaristía, como la celebró Jesús. Jesús fue el primero que celebró la Eucaristía y de ahí les dio la orden a los apóstoles que hicieran lo que Él había hecho en memoria suya. Número 5. Vivir en comunión profunda con Dios, como una comunidad de hermanos
cuya norma esencial es el amor. Qué difícil es vivir en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos atraen las cosas del mundo, todo lo que nos rodea. A veces escuchamos que ya suenan las campanas para acercarnos a escuchar la palabra de Dios y decimos, ay no, voy al rato, voy mañana. Y así a veces se nos pasan los días y no nos acordamos de ir a estar en comunión con Dios, en comunidad como verdaderos hermanos. La iglesia está extendida por todo el mundo y se hace visible en cada uno de nosotros. Sí, la iglesia está extendida en todo el mundo y se hace visible cuando nosotros de verdad aceptamos la palabra de Dios. Porque si hacemos como muchos, hacemos que no escuchamos las campanas, que hoy no es domingo, pues ¿de qué serviría? Si todos nos hiciéramos así, ¿de qué serviría de que la iglesia de Dios esté extendida en todo el mundo? Pero gracias a ello, ahora que cerraron las iglesias por la situación del coronavirus, pues sí cerraron los templos, nos quisieron destruir yo lo siento así, pero ¿qué fue lo que pasó? Que a cada una de nuestras casas llegó la iglesia de Dios y en cualquier momento que nosotros queramos hasta ahora podemos escuchar la palabra de Dios, escuchar la Santa Misa, escuchar el rosario. Qué grande es Dios con nosotros, ¿verdad? Porque gracias a la tecnología podemos estar con Él, orando. Ya sabemos que Dios está en todas partes, aunque no estemos en la parroquia, pero en nuestras casas ha sido llevada la iglesia de Dios. Bueno, esta es la iglesia viva de Jesús. Jesús está a la cabeza y todos los demás formamos su cuerpo, formamos, como ya dije, la iglesia viva de Jesús. Todos son importantes, desde el Papa, los apóstoles, el Papa que está ahora, los lectores y todas las personas que están comprometidas con la iglesia. Todos formamos la iglesia viva de Jesús. Aquí en nuestra diócesis, nosotros pertenecemos a la diócesis de Cuautitlán, pero como ya sabemos, está extendida la iglesia de Jesús por todo el mundo, ¿sí? Conocemos algunas iglesias y si no las conocen, pueden pedir a sus papás que los lleven a conocer la diócesis de Cuautitlán, que es a la cual pertenecemos, a nuestro decanato, que es la iglesia de San Antonio de Padua. Bueno, vamos a continuar. Dice, vivir en comunión profunda con Dios como una comunidad de hermanos cuya norma esencial es el amor. Nos piden que escribamos que es importante conocer los nombres de quienes forman en tu comunidad a la iglesia. Escribe lo que se te pide. En su libro, en la página 59, dice, mi parroquia se llama, para los que no saben, se llama Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad. El párroco se llama Edgar de la Luz Vázquez.
Nuestra diócesis se llama Diócesis de Cuautitlán, Parroquia de San Buenaventura. El obispo se llama Guillermo Mondragón. Se me olvidó ahorita el apellido del padre. El último apellido no me acuerdo. Bueno, tiene otro nombre. Parece que se llama Guillermo Eduardo. Tiene otro nombre, Mondragón, y su otro apellido. Pero desde el momento en que lo ordenan obispo, ya se queda su nombre nada más como Guillermo Mondragón, y no recuerdo su otro apellido. Ajá. Bueno, este obispo que es el que está a cargo de la diócesis de Cuautitlán, a la cual pertenecemos, fue enviado a esta diócesis de Cuautitlán por el Papa Benedicto XVI. Bueno, pasamos a la página 60 y para resolver un pequeño crucigrama. En las líneas verticales dice, primer pregunta, ¿quiénes fueron los primeros en formar parte de la iglesia? En el número 1, vertical, fueron los apóstoles. Número 2, ¿quiénes formamos la iglesia viva de Jesús? Todos los que estamos bautizados. Ahí nada más ponen bautizados en el número 2. Número 3, dice, ¿quiénes son los sucesores de los apóstoles? Número 3, son los obispos. Ahí ponemos obispos. En las líneas horizontales dice, ¿quiénes colaboran con los obispos? En el número 4, los presbíteros o sacerdotes, ya le dije, pero aquí nada más vamos a poner los presbíteros. Número 5, ¿quiénes representan a la iglesia en la sociedad? En el número 5 son los laicos. Número 6, ¿quién es el sucesor de San Pedro? Pues el Papa Francisco, que es el que tenemos ahorita, pero antes de él hubo muchos papas, pero hasta el momento está el Papa Francisco. Expresamos nuestra fe. ¿A qué me comprometo? Con mis acciones daré testimonio de que soy miembro de la Iglesia de Jesús. Híjole, qué difícil. Dice, con mis acciones daré testimonio de que soy miembro de la Iglesia de Jesús. A eso se tienen que comprometer todos los niños, a dar testimonio. ¿Cómo? Siendo mejores cada día, mejores niños, mejores estudiantes. A eso deben de comprometerse. Bueno, aquí en el libro dice, celebramos, viene un canto que si no sabemos la tonada, a ver si Luis nos hace el favor de ponerla al final, ¿verdad? La de a edificar la iglesia. Bueno, para que ellos la repasen, porque no tenemos la música. Bueno, pues parece que esto es todo. Muchas gracias, buenos días, y ojalá se comprometan a dar testimonio de lo que escucharon el día de hoy. Muchas gracias. Del Señor,
Los vivos son la